Haré una oración e iniciaré la ministración. Animit Palel. Padre amado Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, amigos de Gozo y Paz. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Fueron apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis. Es una congregación mesiánica. ¿Qué es eso? Es creer en el Mesías. Yahshua es su nombre correcto. Y guardar sus mandamientos, el Shabbat, como este precioso día que estamos iniciando, más todos los mandamientos de la Biblia. Voy a pasar de este lado del altar y bueno, hace 2 horas, 3 horas, sí, encendí el incienso delante del nombre bendito de Yahweh, hice oración por los hermanos de la casa de Judá, aleluya, aleluya, de la casa de Israel, aleluya, y de la Keilah local y mundial de Gozo y Paz, aleluya, y de las naciones todas para que vengan a los pies de Yahshua Mashiach guardando su bendita Torah. Me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. Ya tienen su aceite en sus manos, el aceite de olivo extra virgen. Perfecto, entonces yo haré una oración y quedará consagrado. Lejastik en hebreo, Shemen Zait, aceite de olivo. Entonces se utiliza para todos los fines que marca el Tanaj, orar por los enfermos, etc. Amén. Yo oro, ténganlo ahí en sus manos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshen adon Yahshua HaMashiach lehazi Shemen Zait. Beshen adon Yahshua HaMashiach toda gavá. Muchas gracias, Abba. Amén. Veo amén. Y aplaudimos eso porque es fiesta. Y miren, mañana vamos a estar de gran fiesta. Mañana todos bien, bueno, yo sé que se arreglan muy bien, pero de una manera especial porque es inicio de año hebreo. Bueno, vamos a leer el Salmo 24. Abran su Tanaj antes de ministrar el libro de Enoch. Una vez que esté subido este video, recomiéndalo porque va a ser de bendición que sepan ciertas cosas, los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas, aquellos estudiosos de la Biblia, para que vean el concepto que yo les voy a dar. Salmo 24. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar Kadosh? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh, justicia de Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de esplendor. ¿Quién es este Rey de esplendor? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Kabod. ¿Quién es este Rey de Kabod, de gloria? Yahweh de los ejércitos, Él es Rey de la gloria de todo el universo. Bendito es el Abacados. El libro de Enoch. Pongan mucha atención, no les voy a ir dictando punto por punto, hermanos, porque si no nos llevaríamos 5 ministraciones y no se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo les sugiero que pongan atención, si pueden ir anotando rápido y si no, después revisen el video, ¿de acuerdo? Bueno, el libro de Enoch, para empezar, ¿qué significa Enoch o Enoch? Dedicado, significa dedicado. Ahora, no solamente es un libro, son 7 libros en uno. Es un libro apocalíptico. Y bueno, en el siglo, 3 siglos antes de Yahshua Mashiach, y en el siglo I, después de Yahshua Mashiach, varios autores judíos lo escribieron y se encontraron los escritos, valga la redundancia, en Qumran. Ahora, ¿hay la seguridad de que lo haya escrito Enoch? Ciertamente no. ¿Hay la seguridad de que lo haya escrito Enoch? No, no en su totalidad, porque Judas, Yehudá lo menciona. Entonces vamos a ir por partes, hermanos. Ahora, el primer libro que está es el libro del juicio. Y el libro del juicio consta de 5 capítulos. ¿Sí?
Ahora, vamos a ver Génesis, Bereshit, que es en el principio, Génesis capítulo 5. Yo sé que este tema va a causar mucho interés, bueno, ya causó mucho interés. Entonces, Génesis 5, sí, y vamos a leer desde el verso 18. ¿Ya tienen? Génesis 5, verso 18, ¿sí? Perfecto. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Ese es el nombre correcto. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. En este caso vamos a emplear los nombres como vienen en las traducciones. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Pero después quiero enseñarles que hay una administración de Metushelech, sí, Matusalén. Y caminó Enoc con Yahweh después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24, y ya lo ministré, valga la redundancia, en otra administración, caminó pues Enoc con Yahweh, o sea, guardó sus mandamientos, y desapareció porque le llevó Yahweh. Es decir, no murió. De todos los otros patriarcas se dice, y murió, y murió, y murió. Pero de Enoc dice, caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim, o sea, Yahweh. ¿De qué trata el libro del juicio? 1. Habla de los vigilantes, que son ángeles caídos. Yahshua HaMashiach les reprenda. 2. Habla de que hay justos y de que hay impíos y de que viene un juicio. 3. Y atención a esto, habla de que protegerá a los elegidos. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, no voy a repetir conceptos, me voy a ir ligerito, ¿sí? Para que quede todo bien extractado y ustedes puedan estudiarlo después. Entonces vamos al libro de Judas, es antes de Apocalipsis en la mayoría de las Biblias, y el verso 14 y 15. Perfecto. Muy bien, entonces dice aquí Judas, verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas centenas de millares. A ver, vamos a decir así, con los kedoshim, con los santos. Ahora, esto es muy importante que lo subrayen, el verso 14 y luego el 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, quiero que sepan esto, el verso 14 es muy importante y habla ahí de que vendrá el Adón con sus millares de santos, y es que eso se cumplió cuando vino a entregar la Torah. Y es como si, recuerden que todos los profetas escribieron para su tiempo y para este tiempo. Entonces, en el caso del libro de Enoc, el 14, yo les voy a decir qué cita es en la Torah, y van a ver cómo es igual, es igualita la cita. Ahora, ya entonces armando esto, vemos que el verso 15 es una profecía para el juicio que viene. Entonces, de estos, vean el 14. También profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Adón con sus santas centenas de millares de santos, ¿no? Bueno, en otras versiones dice de israelitas, ¿sí? Y si tú ves el tema del Natsal, que son 5 videos de 1 hora y tantos minutos, le vas a entender mejor. Pero específicamente el verso 15 es para esta venida de Yahshua, ¿de acuerdo? De Yahshua. Ahora, vamos al Salmo 37, por favor. Vamos para allá, para el Salmo 37, y vamos a ver el verso 11. No se pierdan ningún detalle, no voy repitiendo varios conceptos para que vayamos ligeritos. 37, 11. Entonces, lo que sí quiero repetir es que habla de justos e impíos y de que va a haber un juicio. Ahora, la pregunta es, ¿las personas que han leído el libro de Enoc se han convertido? La gran mayoría no. La gran mayoría ni siquiera creen en Yahshua. La gran mayoría ni siquiera guardan el Shabbat, no guardan nada. Pero vamos a ministrar eso.
Entonces 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc también habla sobre el milenio. Entonces quedamos que estamos viendo el libro del juicio, es un bosquejo nada más, son 5 capítulos. Ahora vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo y buscar Mateo 5, 4. ¿Se acuerdan de Mateo? El sermón del monte, como se le ha conocido. 5:4 dice así: muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces está hablando aquí el libro de Enoc sobre todos estos conceptos, así como un resumen muy extractado. El segundo libro es el libro de los vigilantes. Entonces el primero fue el libro del juicio. Ahora vamos con el libro de los vigilantes. Entonces quedamos aquí, fíjense muy bien, todos los escritos, inclusive la misma bendita Torah de Yahweh, etcétera, no llevaba capítulos ni versos. Eso lo hicieron ya personajes posteriores de ponerles capítulos y versos, porque la lectura era corrida, por así decirlo. Entonces, el segundo libro es el libro de los vigilantes. Y entonces va del capítulo 6 en adelante. Si me doy a entender, hay una secuencia en cuanto si el libro del juicio es del capítulo 1 al capítulo 5, del capítulo 6 en adelante es el libro de los vigilantes. ¿De qué habla? De los ángeles caídos. Los ángeles desearon a las hijas de los hombres. Entonces vamos a leer esto en Génesis, en Bereshit, en Génesis, ¿sí? En Génesis 6, y vamos a ver del 1 al 4. Y ya está esto bien explicado en la Parashá Bereshit, por si gustan buscarla. Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, o sea, mujeres, que viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pongan mucha atención, porque aquí el Eterno hay que pensar con la cabeza todos, ¿sí? Ustedes son inteligentes, aleluya. Aquí está diciendo Yahweh en el verso 3, y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre. No dijo con los espíritus, no dijo con él, no, sino con el hombre. Entonces, ciertamente hay personas que piensan que los espíritus como tal, los demonios, tuvieron relaciones con mujeres, pero eso es imposible. Eso es imposible. Ellos no tienen esperma, no tienen eso. Ellos necesitan poseer a un hombre y tener relaciones. Pero hay una doctrina muy fuerte en todo el mundo, atención, mucha atención por favor, donde están, como el libro de Enoc ahorita va en repunte, por eso quise dar el libro, porque yo no lo iba a dar. Pero yo me puse a orar, Padre, dime tú, dime qué hago. Y ahorita les voy a platicar qué es lo que sentí de respuesta del Abacados. Entonces, aquí en el verso 4, entonces entendemos que dice Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre, no dice con los ángeles, sino con el hombre. Sí, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Yahweh a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero no se puede, o sea, un espíritu no puede tener relaciones con una mujer. Ahora, ¿qué experiencia tengo en esto? Porque tengo varios años, tengo que hablar con la verdad siempre, sí. Varios años haciendo liberaciones demoníacas, escuchando cantidad de cosas que dicen los sheidim, los demonios, callándolos en el nombre bendito de Yeshua Mashiach y expulsándolos de las personas. Entonces, por eso digo que es imposible que un espíritu tenga relaciones con un hombre. Ahora, el libro de Enoc dice que bajo anatema, los ángeles caídos juraron hacer esto, de tener relaciones con las mujeres, pero a través de hombres. Bajo anatema, o sea, un anatema totalmente satánico, diabólico. Ahora, el capítulo 7 del libro de los vigilantes habla entonces que las mujeres quedaron embarazadas. Lo que estamos viendo aquí en Génesis, digamos,
cuando tuvieron relaciones el 2 y el 3 y hasta el 4, entonces eso está en el capítulo 7 del libro de los vigilantes. Las mujeres quedaron embarazadas, ¿sí? Y ahí dice, lo voy a traspolar a metros, que tuvieron hijos, o sea, gigantes de 15 a 16 metros, no como los gigantes en la época del rey David, de Goliat, no, estos eran realmente muy grandes, aunque los otros también eran grandes. Estamos hablando de 15 a 16 metros. Y se servían de los hombres, es decir, los hombres labraban la tierra para que estos comieran. Los gigantes, llegó un momento que se les alborotaron todos los demonios que tenían adentro, los gigantes, y entonces empezaron a devorar a los hombres, a comerse a los hombres. Tremendo, ¿verdad? Ahora, también dice este capítulo 7 del libro de Enoc, el libro de los vigilantes, que pecaron contra los animales. Y entonces, ojo aquí, atención, es que empezaron a tener relaciones los gigantes con animales. Y por eso en la Torá dice que el que tenga relación con un animal, tiene que morir el animal y la persona que cometió eso. Dice la Torá eso. Entonces, ¿por qué? Porque son demonios, eso les enseñaron a hacer. El capítulo 20 del libro de los vigilantes habla sobre los ángeles buenos. Los ángeles buenos. Cita a Uriel, a Rafael, a Rabel, a Miguel o Mijael, a Sariel, a Gabriel y a Remiel. Del capítulo 37 en adelante entramos al tercer libro, o se entra al tercer libro. El libro de las parábolas o el libro del Mesías y el reino. Y en el capítulo 40 habla sobre el ministerio de los ángeles buenos. Yo les estoy dando un resumen porque leí el libro hace ya tiempo. En el capítulo 42 habla sobre lo que es la sabiduría. Y tiene que ver con lo que dice el rey Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, aunque lógico no menciona el nombre bendito del Todopoderoso. En el capítulo 45 habla sobre la nueva Jerusalén. A mí me llama mucho la atención eso, pero no da más detalles. Digamos que comparando el libro de Enoc, que es apocalíptico, con el libro de Juan, de Yohanan, que es Apocalipsis, de Hisgalut, Revelación, está así tal cual, 1.000.000 de veces mejor el libro de Juan, ¿sí? Porque ahí sí nos consta que fue una inspiración divina total. Recuerden que el libro de Enoc, por así decirlo, fue escrito por varios autores judíos y fue desde el siglo III antes de Yahshua y al siglo I después de Yahshua. Entonces no hay una seguridad, y ahorita quiero aclarar varias cosas. Ahora, de que lo haya escrito todo Enoc. En el capítulo 46 de este libro de las parábolas o el libro del Mesías y del reino, habla y se refiere a un personaje y lo titula como, o sea, lo pone como la cabeza de los días. Pero por la relación que hay con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, la cabeza de los días es, según el libro de Enoc, aunque no lo menciona, es Yahshua HaMashiach. En el capítulo 47, los libros son abiertos para juzgar y el juez es la cabeza de los días. Y concuerda, lógico, que Yahshua es el juez y él va a hacer el juicio final, el juicio del gran trono blanco. En el capítulo 48 habla sobre el Señor de los Espíritus y se refiere específicamente a Yahweh, aunque no menciona su nombre. Ahora, en este mismo contexto, en el capítulo 48 habla sobre el milenio, pero no extendido como lo explica el profeta Isaías. De hecho, yo puse un video que le titulé Milenio y entonces, por favor, mucha atención, toda esa información yo la saqué de la Biblia, del Tanaj.
Del capítulo 49 y específicamente en el verso 3, habla de Isaías 61. El Espíritu de Yahweh está sobre mí y me ha ungido. ¿Sí? Tremendo. En el capítulo 49, verso 3. En el capítulo 51 es que cita ahí que el infierno dará sus muertos para el juicio y concuerda con el libro de Apocalipsis de Juan, porque el infierno, el Hades, dará sus muertos para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego por nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entramos al libro cuarto y empieza desde el capítulo 53. Repito, no estoy dando capítulo por capítulo ni demás. Además, no piensen que es un libro muy extenso, es un libro muy corto, muy pequeño. Entonces, el libro del juicio final está a partir del capítulo 53 y ese es el cuarto libro. En el capítulo 54, verso 5, el diablo es encadenado y concuerda con Apocalipsis 20, verso 1. Ahora, en el capítulo 61 y en el verso 10 habla sobre los Ofanim, que son ángeles parecidos a los querubín y serafín, pero no da más explicaciones. En el capítulo 69 habla, y aquí me quiero detener un poco, capítulo 69 del juicio final, habla sobre los nombres de los ángeles caídos y lo que han enseñado a los hombres a hacer, a pecar, matar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es esta. Si alguien lee el libro de Enoc, ahorita voy a mencionar varias cosas, si hay alguien del público que me esté escuchando o viendo, ¿obedece usted a alguno de esos ángeles? Porque, repito, es el libro número 4 de Enoc, por así decirlo, dentro del mismo libro, ¿verdad? Son 7 libros. Y es el juicio final. Ahora, narra, decía yo, los nombres de los ángeles caídos y lo que han enseñado a los hombres. Entonces, si alguien peca, si usted está pecando, está usted obedeciendo a uno de esos demonios. Entonces lo que le aconsejo es arrepentirse y apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Señor y cumplir la bendita Torah en santidad. Del capítulo 71 en adelante, en este mismo libro del juicio final, habla sobre que está la cabeza de los días, por lógica, por lo que dice ahí se refiere a Yahshua Mashiach, y con los ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel. Ahora, atención, Sariel ha sido muy utilizado, ese nombre, por los católicos romanos y hay billones y billones de estampitas pidiéndole a ese ángel. Y ese es el gran problema del libro de Enoc, de los que lo leen, que caen en idolatría. Sí, tremendo, eso es o angelología. Ahorita voy a explicar varias cosas. Entramos al quinto libro, el libro del camino de las luminarias se refiere al camino de las luminarias celestiales o el libro astronómico. Y empieza desde el capítulo 72 en adelante. Aquí narra sobre la puesta del sol, la salida de la luna, etcétera, etcétera. En el capítulo 82 habla sobre los ángeles, cómo reparten ellos con la orden de Dios, lo estoy diciendo así, las 4 estaciones del año. Bueno, ahora, el libro 5 es el libro de los sueños. Y en el capítulo 83 habla sobre lobos persiguiendo ovejas. Y es algo que Yahshua, lógico, nos dice que tengamos cuidado porque hay muchos que se disfrazan como ovejas, pero realmente son lobos. Después viene otro libro, que es el libro 6, es la carta de Enoc o Apocalipsis de las semanas, así se titula. Y empieza con el capítulo 91 hasta el capítulo 105. Y entonces habla sobre Metushelach. Yo lo pronunciaba mal antes, pues estaba yo aprendiendo hebreo y sigo aprendiendo hebreo, pero es Metushelach. Entonces,
Aquí en este libro de Apocalipsis de las semanas, o la carta de Enoc, Enoc le habla a Metushelach, a Matusalén, que leímos en Génesis, ¿sí? Y bueno, le advierte sobre el juicio que viene, sobre el diluvio. De hecho, hay un tema en este mismo canal que le titulé Matushelach, así le puse yo, es Metushelach, realmente la pronunciación correcta, y el nombre Metushelach quiere decir cuando muera vendrá, viene de Meot, que es muerte, cuando muera vendrá, o sea, Matusalén, el original hebreo quiere decir cuando muera vendrá. ¿Qué vendrá? El diluvio de aquel tiempo, ¿sí? Ahora el juicio será con fuego, como lo leímos en las cartas de Kefas. Ahora, el libro 7, hay un fragmento, entonces le revela pues en el libro 6 a Matusalén que viene un juicio, el diluvio. Bueno, el libro 7 es un fragmento del libro de Noé, no de Enoc, sino de Noé. Un fragmento muy pequeño. Y el capítulo, y luego viene otro libro pequeño, es el 8, el capítulo 6, y ese es el segundo libro de Enoc, el capítulo 108. Este es un resumen muy, muy corto, yo lo sé, del libro de Enoc. Tal vez no sea tan concienzudo como ustedes hubieran esperado. Pero vamos a sacar, permítanme decirles esto, miren, vamos a Hebreos, lo que nos interesa es esto antes que nada, porque ese libro ahorita está siendo muy leído por gnósticos, por adivinos, por brujos, por gente que está metida en la Iglesia Católica Romana, lo hablo así, en el cristianismo. Dentro de hecho el judaísmo no lo considera un libro que debe de estar dentro de los libros sagrados, y nosotros también, al menos un servidor en su muy humilde opinión, no considero eso porque no es un libro que conste totalmente que todo sea verdad. Hablo tal cual. Sin embargo, a ver, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver Hebreos el capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11 y en el verso 5. Ahora, Enoc está en la Biblia, sí. Vemos que ya lo leímos en Bereshit, 5, 6, todo lo que narra él ahí. Entonces, 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Y eso es todo lo que está aquí. Ahora, la carta de Judas, vamos para allá otra vez, la carta de Judas, el verso 14 y 15. Sí, perfecto. Ahora, pongan mucha atención, Judas no tiene más que un capítulo, por así decirlo. En el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas centenas de millares. Lo estoy leyendo como está en una traducción. Ahora, esto que tú ves aquí en el verso 14, amado hermano, amigos, amigas, es del capítulo 37 al 71 del libro de Enoc. ¿Sí? Del capítulo 37 al capítulo 31. Recuerda que los capítulos son seguidos. Y recuerda que antes no había capítulos ni versos o versículos para que se le entiendan mejor. Ahora, narra exactamente el libro de Enoc, no todo, pero sí algo de lo que dice nuestro don Yahshua Mesías de Mateo 24 sobre Apocalipsis. Habla sobre Apocalipsis 20, ya vimos que el diablo es encadenado. Entonces, desde el siglo III, repito, eso es muy importante, antes de nuestro don Yahshua Mashiach, y el siglo I, después de Yahshua Mashiach, son varios autores judíos, porque hay gente muy capaz que estudia bien los escritos, los pergaminos, y narran claramente que no pudo haber sido escrito por un solo hombre. Tú reconocerías bien si es un estudio mío, si vieras varias apuntes míos, o si lo escribió otra persona. Eso es tan sencillo como eso, ¿sí? El tipo de letra,
el tipo de cómo se maneja algo. O sea, vimos cómo Rav Shaul Pablo tiene tuvo una manera de escribir especial, de pensar, aunque todos en Yahshua HaMashiach, como Pedro, como Kefas, etc. Pero se nota aquí eso. Ahora, ¿Judas lo cita el libro? Sí, pero no cita todo el libro, solamente que vino con sus centenas de millares. Atención, porque voy a entrar a algo muy importante. Entonces, ¿cita el libro? Sí, sí lo cita, pero no cita todo el libro. O cuáles, es decir, no avala los otros libros dentro del mismo libro. Entonces, por lo tanto, no tomarlo al pie de la letra, no tomarlo como un libro de inspiración divina. Eso es más que claro. Ahora, pongan mucha atención. Miren, yo estando haciendo oración dije, Padre Eterno, yo dije que no iba a ministrar de este libro, pero tú eres el que mandas, Padre Eterno, dime. Entonces me vino una frase que aquí en México utilizamos mucho: la curiosidad mató al gato. Así decimos aquí en México, cuando alguien es muy curioso y se mete a investigar cosas que no le corresponden, y entonces acaba en muerte o accidentado, o no sé, alguna cosa. Entonces, al ministrar miles, un servidor, para gloria del Eterno, miles y miles de personas que ya han leído el libro de Enoch, yo me hago una pregunta. Yo noté en miles y miles de personas, porque aquí han desfilado miles de personas por la oficina pastoral, para que se entienda. Entonces, a ver, yo al ministrar como siervo del Eterno, para gloria de Él, miles y miles de personas que han leído o habían leído el libro de Enoch, la primera pregunta: ¿hubo una transformación en sus vidas? La respuesta es no. En muchas librerías, atención, en muchas librerías en todo el mundo ahorita se está sacando un tiraje especial sobre el libro de Enoch. Y las personas se lo arrebatan. Es decir, las personas se arrebatan el libro, eso me consta. Entonces, a ver, las personas que se arrebatan el libro de Enoch en las librerías, la pregunta es, ¿han leído la Biblia? La respuesta es no. La pregunta siguiente: ¿qué impulsa a la gente a leer el libro? Lo oculto, los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Una pregunta: ¿qué respuesta había en ellos o en ellas a leerlo? O sea, ¿qué respuesta en cuanto a sus actitudes? La respuesta que yo he encontrado y que he visto es buscar ahora otros libros. ¿Como cuáles? Angelología. Y entonces son totalmente atrapados por el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque en el libro de Enoch, y no lo quise ministrar aquí, porque es un altar dedicado a Yahweh, es un altar de piedra totalmente consagrado al Todopoderoso. En el libro de Enoch se citan los nombres de los demonios. Y no solamente de los demonios, sino lo que enseñaban a hacer a los hombres. No voy a mencionar ningún nombre. Lo vamos a suponer, citan a un nombre, cita ahí el libro de Enoch, un demonio. Dice, y enseñó a los hombres a hacer esto, una transgresión a la Torah. El nombre de otro demonio, y enseñó a hacer esto a los hombres, otra transgresión de la Torah. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué caso tiene estar estudiando eso? Porque ahí menciona robar, matar, pecados sexuales terribles. Entonces, ¿qué resultado hay de todo esto? ¿Qué resultado había de todo esto? Empezar a buscar o a invocar más bien demonios. Te lo está diciendo alguien que ministra, para gloria de Yahshua HaMashiach lo digo, miles y miles de personas. Entonces, ¿por qué invocan los demonios una vez ya que tienen el libro de Enoch? Porque saben sus nombres. Y entonces empiezan a pedir esto o el otro, etc. Yo mismo los ministré y hasta la fecha sigo ministrando liberación. ¿Qué te recomiendo? No compren el libro, no lo compren, no lo lean, no lo compren. He tenido que hacer muchas liberaciones demoníacas por esta situación. Ahora, atención. Se mencionan nombres de ángeles caídos, ya lo dije, sí.
Y se menciona nombres de ángeles buenos. Bueno, vamos a suponer que no nos metemos ahí con la cuestión de los ángeles malos, sino con los buenos. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Que hay cantidad, decía yo, de billones de estampitas para invocar al ángel de la salud, al ángel de la prosperidad, al ángel del dinero, al ángel de no sé qué. Y entonces se cae en idolatría. Yo lo he visto. Y entonces es un pecado abominable ante los ojos del Eterno. Apocalipsis 21:8, los idólatras no heredarán el reino de Dios, de Yahweh. Ahora, ¿es correcto hacer esas invocaciones? Claro que no. ¿A quién se le pide? A Yahweh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. A Yahshua. Ahora, Enoc, una pregunta, ¿es el libro más maravilloso? La respuesta literal mía es no. No habla de la expiación de Yahshua HaMashiach. No habla de su sacrificio, de que la persona es salva por la sangre bendita de Yahshua. No nos sirve en la práctica el libro para ser un santo, un kadosh. No me sirve a mí ese libro para ser un buen papá. La Torah sí. No me sirve el libro de Enoc para ser un buen hijo. La Torah sí. Un buen hermano. No me sirve para eso. La Torah sí. No me sirve, no me enseña cómo protegerme en el nombre ideológico, protegidos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach para echar fuera demonios. No enseña cómo orar por los enfermos. No me enseña nada para todas las áreas de mi vida, espiritual, física, secular, económica. ¿Cuál es el mejor libro? La Torah de Yahweh. Y específicamente el libro de Juan, la Torah, los 5 libros de Moisés y el libro de Yohanan, porque Yohanan resume, por así decirlo, la Torah. O sea, Yahshua es la Torah viviente. Desde luego, toda la Biblia, los salmos, los profetas. Vuelvo a repetir, ¿por qué cambié de opinión? Porque les ministré cuando menos un bosquejo. Por eso que oí en el Espíritu, me recordó el Eterno la pregunta que yo hacía, la curiosidad, o más bien la frase, la curiosidad mató al gato. Ahora, yo leí ese libro hace tiempo y entonces dedicándome a todo ese trabajo de liberación desde hace muchos años, tú puedes buscar unos videos de liberación demoníaca 1, liberación demoníaca 2 en este mismo canal, todo el material es gratuito, puedes descargar libros de la página gozoypaz.mx sobre las maldiciones, sobre liberación demoníaca en varios idiomas. Entonces, ¿los ángeles se pueden materializar? Sí. ¿Pueden pasar de la 4ª a la 3ª dimensión? Sí, pero no pueden tener relaciones directas con mujeres. Eso definitivamente no. Ellos no son creadores, no tienen esperma, no tienen testículos, no tienen próstata, no tienen eso. Entonces, ellas necesitan poseer a alguien porque precisamente son espíritus para satisfacer su lujuria. Ahora, mucha atención. El libro de Enoc no dice cómo arrepentirse, dice que hay justos e impíos, pero no dice cómo arrepentirse. La Biblia sí. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. La sangre bendita de Yahshua HaMashiach es la que nos redime. Entonces, los que leen el libro de Enoc, y atención a esto, dicen, es un libro desde Génesis hasta Apocalipsis, sin sacrificio expiatorio. ¿Qué te están dando a entender? Que no creen en Yahshua, que tienen por vana la sangre del Mesías, Yahshua. Entonces, en la Torah, todo apunta hacia Yahshua HaMashiach. Desde Génesis. De hecho, desde el primer verso está Aleph Taf, el principio y el fin. Desde el primer verso de Génesis. Todo lo que se hace en la Torah, todo lo que dijeron las profetas, todo apunta hacia el Mashiach, Yahshua. Ahora, voy a entrar a algo que es muy importante. Entonces, a ver, en Judas, ¿por qué está, y lo voy a repetir así, por qué está citado? Está citada, es la cita que vamos a ver ahorita en la Biblia, mas no está citado todo el libro, por lo que ya dije que son varios autores. Entonces,
En algunas traducciones dice vino, viene, etc. Ahora, antes de llegar a la cita, miren, cantidad de angelitos, ángeles desnudos, medios gordos, medios panzones, en los negocios, en las casas, en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo de angelología y este libro de Enoc es uno de ellos los que ha provocado todo ese tipo de idolatría. El libro de Enoc ciertamente habla, por lo que dice Judas, que estaba inspirado por el Ruach HaKodesh, Judas, mas no todo el libro de Enoc, que vino al Sinaí y dio su Torah. Ahora, la pregunta es, ¿cumplen la Torah los que han leído el libro de Enoc? La respuesta es no, no. Solo les interesa lo oculto. Si hay personas que se ofendan, piensen realmente que estoy diciendo la verdad. Al menos eso espero. Porque está en cantidad de nombres de demonios. Ahora, vamos a leer Judas, ahí el verso 14. ¿Ya lo tienen ahí a la vista? ¿Sí? ¿No lo perdieron? Sí, perfecto. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí vamos a quedarnos con ese verso, pónganle una hojita y por favor vamos entonces a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, por favor, vamos para allá y verso 2. Y entonces aquí encuentras lo que está en el libro de Judas, que está en el libro de Enoc. Y las personas que han leído el libro de Enoc no entienden esto. Miren, si tienen Deuteronomio 33, verso 2, perfecto. Dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la Torá de Yahweh en su mano derecha. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach, porque es la mano ejecutora. Esta es la cita a la que se refiere Judas 14. Está igual. ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¿Ya la vieron? Perfecto. Voy a volver a repetir entonces. Dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la Torá de Yahweh a su mano derecha. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a leer otra vez Judas, verso 14. Entonces las personas compran el libro de Enoc. No se enojen conmigo. Si se enojan con el Eterno, el Todopoderoso, el que te da el pan, el agua, el que hace salir el sol, etcétera, es el que da la lluvia, pues van a tener problemas, mejor arrepiéntanse. Es decir, el verso 14 está hablando de que vino Yahweh para dar su Torah con miles y miles de ángeles. Por eso en Éxodo 19 está escrito, y por eso celebramos la fiesta de Shavuot, el monte se estremecía y humeaba, y el toque del shofar iba en aumento. A eso se refiere Judas. El verso 15, y es que aquí, miren, mucha atención, ahí está, en la mayoría de las Biblias está bien traducida, dice vino, tiempo pasado. Y el verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, o sea, presos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se refiere exactamente a esta etapa que ya viene. Ya va quedando más claro, ¿verdad? Sí. Ahora, ciertamente si nosotros vemos el libro de Daniel en el capítulo 7, vamos para allá, el capítulo 7, todo el libro de Daniel ya está explicado en este mismo canal, ¿sí? Shalom 132. Daniel 7, en el verso 10, dice así. ¿Ya tienen Daniel 7, verso 10? Los espero unos segundos. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Porque ya cité que en el libro de Enoc habla de que los libros son abiertos. Ahora, la idea es esta. Judas en ninguna manera avaló todo el libro de Enoc. Repito, porque fue escrito por 3 diferentes autores judíos. Y ya di las fechas. Entonces es Enoc, pero vamos a tomar la enseñanza. Enoc, llevado, Natsal. No arrebatamiento cristiano ni rapto, eso no existe. No, Natsal. Luego viene Matusalem. Él vivió 969 años y murió. Luego viene Lamec. Luego viene Noé. Y él es guardado de la catástrofe del diluvio. Vean aquí 4 generaciones. ¿Ven? Eso es lo importante estudiar. 4 generaciones el Eterno tiene compasión. Pero si no, entonces hay maldición. Entonces está Enoc, arriba, Matusalén, Metushelach, cuando muera vendrá el diluvio, Lamec y Noé. El primero, Enoc, llevado. Y Noé, guardado. Aleluya. Eso es lo que nos debe de interesar de estudiar. Ahora, yo les recomiendo que no compren el libro, no tiene caso. No habla de Yahshua específicamente como el Mashiach en cuanto al sacrificio expiatorio, etcétera, etcétera. Otra experiencia que les quiero contar es que ya lo hay en audio, porque no quiero que sean sorprendidos con eso. Entonces he tenido que atender muchos que empezando a estudiar Torah con nosotros, sin consultarme o sin consultar a los roín, a los pastores o a los ancianos, se pusieron audífonos y empezaron a escuchar el libro de Enoc y empezaron a tener unas pesadillas horribles. Es que los demonios, perdón por el tronido, pero no pierden tiempo. No pierden tiempo. Ellos se meten a las personas o empiezan a oprimir el alma. No compren el libro. Eso es lo que yo les tengo que contar sobre el libro de Enoc. ¿Qué vamos a leer? La bendita Torah. Esto, el Shabbat. Por eso repito, las personas, las millones y millones de personas que han leído el libro de Enoc, habían entendido que el verso 14 se refiere a Deuteronomio 33, verso 2, que vino Yahweh a dar su Torah. ¿Guardan la Torah? Claro que no. Y si tú eres uno de ellos, amigo, amiga, no te sientas ofendido, que leíste el libro de Enoc y no sabías esto, ahora guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh, como yo voy a gritar mañana, en júbilo, y vivirás. Amén. Dejen su Tanaj, dejen sus apuntes, me voy a ir poniendo de pie. Y te das cuenta, no es como cuando estudiamos Apocalipsis, que ya están todos los libros, más bien el libro de Apocalipsis, todos los versos, todos los capítulos explicados uno por uno. Y de hecho ya estamos bien metidos en Apocalipsis. Hoy es viernes 1 de abril del año 2022, mañana es Shemitah, inicia Shemitah, el año sabático. Miren cómo está el mundo, ya estamos bien metidos en el inicio de Apocalipsis, claro que sí. Vamos a ponernos de pie, sí, bendito es el Abacados. A mí no me interesan los nombres de demonios, para nada, no me interesan los nombres de demonios. Me interesa lo que diga Yahweh. Ahora, ¿por qué yo tengo todos esos libros? Van a decir, ¿usted por qué los tiene? Precisamente para enseñarte. Pero yo rompo maldiciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach sobre esos libros. Y yo pertenezco a Yahshua, a nadie más. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá, porque ciertamente nos aclara las dudas, Abba, y ciertamente sí, tú viniste con tus millares y millares de malajim, de ángeles, para darnos tu bendita Torah. Y por eso estamos aquí, porque tú eres nuestro Señor, bendito Yahshua, para guardar tu bendita Torah. Omen, beomen. Y vamos a exaltar al Todopoderoso, bendito es el Abacados. Vamos